Hoy hablaremos de Explora, de la membresía de la iglesia, precisamente, y cómo la membresía de la iglesia es tan relevante para nosotros, puesto que como pastores e iglesias metodistas tenemos que entregar reportes a la conferencia, y esos reportes, entre una de las cosas que tienen que incluir son cuántos miembros nuevos hay en la iglesia en lo que va de este año. Entonces, definitivamente la membresía es una labor que tenemos que hacer como pastores y como iglesia, y la manera en que lo vamos a tratar es a través del material de Explora. Entonces, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, no es una tarea fácil, porque la verdad es que la gente no busca una iglesia para hacerse miembro. La persona, cuando ellos llegan por primera vez a nuestras iglesias, no llegan porque dicen, aquí está una iglesia con la flama, voy a ir a la iglesia porque eventualmente quiero hacerme miembro de esta iglesia. Entonces, por ende, eso crea ciertos obstáculos en toda esta integración entre un visitante y convirtiéndose en miembro. Entonces, algo que sucede a lo mejor que sucede con algunas personas, son una de estas tres reacciones. Número uno, las personas como que se imaginan que la membresía es un trato legal donde ellos se ven eternamente obligados y atrapados a dar sus bienes y cada dólar que entra a su bolsillo. Y por ende, se ven que es un compromiso tan fuerte, tan imposible de llevar a cabo, que prefieren renunciar a esa opción. Entonces, número dos, las personas se sienten, antes de considerar ser miembros, cuando escuchan la palabra membresía, ponen la cara así de que, como la que está en la pantalla, así como que de incomodidad, de intranquilidad, de inseguridad, y no es una emoción mutua. A lo mejor nosotros queremos hablarles de membresía, y estamos emocionados, pero la persona por dentro ni siquiera está lista para que hablemos de membresía. O número tres, otras personas le van a romper el corazón a usted diciéndole que está bien, voy a asistir a la clase de membresía. Sin embargo, ellos saben que ese ok significa tal vez, y ese tal vez significa no creo poder ir. Entonces nos quedamos a veces muy tranquilos porque nos dicen, sí, voy a ir, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que llega la hora de la clase y no están presentes? Entonces, algo que ocurre con todos esos obstáculos cuando hablamos de un visitante integrándose o visitando a, a una congregación, es que, es que la persona trae consigo más que su cuerpo. Entonces, una de las razones por las cuales creamos Explora fue porque empezamos a considerar lo que la gente traía a la iglesia. No es cierto que cuando llega gente nueva a nuestra congregación decimos, yes, 5 más están asistiendo, 3 más, y nos emocionamos tanto porque vemos el cuerpo, pero olvidamos que lo que esa persona trae en adición al cuerpo son su teología, su formación, su experiencia, su educación, su ideología. Y eso significa que esta persona, al llegar a la iglesia, llega con una formación, con una escuela, con un molde, ¿verdad? Creció con un tipo de música en la iglesia, escuchó por años un estilo de predicación, se moldeó a lo mejor a un tipo de liderazgo, echó raíces doctrinales, teológicas. Entonces, cuando esto sucede y la persona llega a la iglesia, pueden suceder dos cosas. Número uno, la persona visita la iglesia y se vuelve un congregante únicamente. Estoy ahí como visitante, me vuelvo un congregante regular. O la persona visita la iglesia con la posibilidad de hacerse un discípulo o continuar en su discipulado en esa congregación, ¿verdad? Así que de no tener una clase como esta, una clase como Explora, lo que traiga en el visitante eventualmente
va a salir a flote. Es cuestión de tiempo, mis hermanos. Cuestión de tiempo. El visitante no, a lo mejor no en el primer domingo o en el primer mes va a sacar a flote lo que trae consigo al llegar a la iglesia, pero conforme se sienta más cómodo, usted va a empezar a escuchar dudas o cuestionamientos que el visitante va a traer. Como por ejemplo, ¿por qué el pastor no regaña? ¿O por qué las jóvenes no usan falda aquí? ¿O por qué bautizan infantes? eh, y esto, y no tener entonces una clase de Explora, es ignorar esa formación, esa teología, esa experiencia, esa educación, esa ideología que la gente trae consigo. Y eso es lo que no tener una clase como Explora va a seguir creando este tipo de cuestionamientos, dudas, que fíjense, de ser una bendición, ese cuerpecito que llega a la iglesia, se vuelve a veces en un conflicto para la congregación y para el pastor, por todas las dudas, los desacuerdos doctrinales o de liderazgo que la persona trae. Entonces, la iglesia y puede invitar a través de Explora intencionalmente a la persona al discipulado a través de este tipo de clases, donde la persona será discipulada, a través de esta pequeña corta clase de una sesión llamada Explora, en donde la persona va a ser expuesta a cómo comprender el discipulado a través de la membresía. Y bueno, la clase de Explora va a llevar como resultado a esa persona a dos cosas. Va a conciliar todas esas dudas, preguntas que tenía y se va a alinear a la congregación, a lo que la congregación cree, y va a terminar en un discípulo, miembro feliz y contento en el lugar en el que está. O, número dos, la persona dice, esta iglesia no es para mí. O sea, no puedo conciliar esas, la doctrina, la teología, la manera en que se hace liderazgo aquí. Simplemente no puedo. Y la persona o va a continuar ahí molesta y eventualmente se va a ir, o la clase simplemente va a ser suficiente para que la persona diga, esta iglesia no es para mí. Personalmente he tenido a las dos personas. Cuando he dado Explora en mi iglesia, personas con el tiempo me dicen, esta iglesia no es para mí, no estoy muy de acuerdo con este tipo de doctrina, y porque, bueno, a veces vienen de doctrinas muy opuestas como la calvinista, u otras personas después de Explora me dicen, termina la clase y me saludan y dicen, pastor, gracias por la clase, me quedó muy claro, pero estaré forzando mucho lo que yo creo quedándome aquí. Entonces, ayuda mucho para entonces alinear a la gente visitante en la iglesia en el que están y que ellos se alineen más que la iglesia se alinea a su postura, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿verdad? Que es lo que más me fascina de Explora, la gente se alinea y son esos miembros felices, contentos de que se sienten que conocen más del lugar en el que están congregándose. Así que, como podemos ver, tener la clase de Explora ayuda mucho porque podemos entonces decir lo que la persona trae: teología, formación, experiencia, educación, ideología. Al llegar a Explora le decimos, lo respetamos, pero en esto creemos. Y te alineamos en nuestras creencias, en nuestra forma de hacer ministerio, hacia donde queremos ir, las expectativas, etcétera. Y como resultado da un miembro, discípulo feliz, o una persona que dice, esto no es para mí. See you next time. All right, next. ¿Qué es Explora? ¿Qué es Explora? Explora es una clase informativa de aproximadamente 2 horas, la cual lleva a la persona a explorar su deseo por formalizar su relación con la iglesia. Entonces, el éxito de Explora es que es una clase de exploración. Cuando las personas son invitadas, ellas escuchan entonces que es una clase de exploración. No hay un compromiso de parte de usted como asistente a escuchar la clase, a hacerse miembro. Entonces las personas saben que van a una clase que le ayudará a conocer más sobre la iglesia a la que están asistiendo y muy probablemente
que están ellos ya desarrollando un sentimiento, un amor por esa congregación. Entonces, es una oportunidad en lo que la persona puede, véanlo como un dating, como conocerse, ¿verdad? La gente llega a la iglesia y no sabe quiénes somos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esta persona tenga una relación con la iglesia? Explora les ayuda a que pueda conocer ese visitante lo suficiente para que se sienta identificado con la congregación o no. Algo que tenemos que comprender sobre el propósito de Explora propósito es hacer miembros para un discipulado activo. El error que cometemos con las clases de membresía es que la iglesia metodista desea crear miembros, no discípulos, a través de esas famosas peticiones que nos hacen o ¿cómo se dice? Rendición de cuentas que nos hacen sobre cuántos miembros hubo este año. Me hubiera gustado que en lugar de eso pudieran decir cuántos nuevos discípulos hay este año. Entonces, lo que estamos haciendo con la clase de Explora es ver la clase de membresía desde una perspectiva de discipulado. Entonces, Explora, véanlo como una oportunidad para ser miembros para un discipulado activo. Entonces, ese propósito, manéjenlo, véanlo en cada punto, en cada tema, en cada división de la sesión de Explora. Va a ser muy, muy importante que eso se mantenga en mente. Así que Explora le va a ayudar a canalizar las dudas o preguntas que la gente tenga sobre la iglesia local y les va a ayudar a sentirse seguros de continuar y conciliar sus diferencias con la iglesia local o de llegar a tomar la decisión de buscar otra congregación debido a que pues no pudo realmente conciliar esas dudas o esas diferencias. También la clase de Explora está diseñada para educar al visitante sobre la congregación a la que están asistiendo en ese lugar. O número 3, puede ayudar la clase de Explora para canalizar, además de aquellos que van a ser miembros, a guiar gente al bautismo. Entonces, la clase de Explora no nada más sirve otra vez para educar sobre cómo está la iglesia, canalizar dudas, pero hacer miembros y traer gente al bautismo. Todo esto desde un marco de discipulado, en donde la clase va a motivar a la gente a que se vuelvan miembros con un discipulado activo, más que miembros, ¿verdad? Que no entienden qué tiene que ver esto con el discipulado. ¿Caleb? Entonces, parte de los temas que van incluidos en Explora son los siguientes. Número 1, historia del metodismo. Y dentro de este título, pues se habla sobre el nacimiento del metodismo, inicio del metodismo en Norteamérica, información adicional como Reforma Protestante. Esta parte es obviamente bastante doctrinal. La parte de la estructura, que es el número 2, es la parte administrativa de la Iglesia Metodista Unida Mundial, Nacional y Local. Se habla sobre las conferencias, administración de la iglesia local. Después el número 3, hablamos de teología y creencias. Por ende, hablamos sobre la gracia, que es un tema importantísimo, los sacramentos y nuestras creencias. Ya el punto 4, bastante interesante, es membresía. Como ven, no hablamos de membresía en un inicio. Hablamos primeramente de quiénes somos. Entonces, en el número 4 es membresía, sobre la historia y visión de la iglesia local. Entonces, hacemos mención de los votos de membresía, expectativas de la iglesia, que esa es la otra manera de presentar su mayoría los votos de membresía, más como expectativas, que la persona sabe qué es lo que la iglesia espera de mí, siendo yo parte de este cuerpo de Cristo, qué es lo que se espera de mí y se presenta de esta manera. Entonces, estos son los temas que van en Explora. Lo que es Explora incluye
el material original en formato digital. Incluye lo que son las imágenes, logotipo, lo que son imágenes para anuncios como lo hemos hecho en Ruta. Incluye lo que es el manual de la persona que presenta lo que es Ruta. Incluye la presentación, que en este caso es un PDF, pero se hace en forma de presentación. Y también incluye lo que es la guía de exploración, que se los voy a compartir aquí. Dentro de este, quiero ver si aquí me lo puede. There we go. Este es parte de un video promocional. Entonces, este tipo de material está accesible para que lo vayan promoviendo. Este es un video explicativo de una manera bastante breve y directa sobre lo que es Explora. Como pueden ver aquí, anuncio Explora, y esto es como el que hacemos en Ruta. Es una imagen que ustedes pueden editar y la pueden compartir. Y viene ahí más especificación. Lo que es la imagen para mandar en texto también. Es esta ya hecha, ya no la tienen que quitar, solamente se puede utilizar. El logo en caso de que lo quieran utilizar en alguna presentación. Ficha Explora es un archivo que se utiliza cuando termina la sesión. Viene la guía de exploración. Déjame regresar a la ficha, Caleb, por favor. La manera tan incómoda a veces para nosotros pedirle a la persona que considere hacerse miembro, esa pregunta es tan incómoda para uno como para el que está explorando ser miembro. Lo que hacemos es que damos Explora y cuando la gente llega, tiene ya documentos en su lugar. Esta ficha es una de ellas, en donde al final le decimos a la persona, con esto concluimos Explora, por favor tengan la libertad de llenar la ficha y responder de acuerdo a como usted decida. Entonces ya usted evita hacer esa pregunta directa, ¿verdad? Personal, y lo deja a discreción de ella responder si desea bautizarse, hacerse miembro o no. Viene la guía de exploración, que este es el archivo que es para las personas asistentes como una hoja de trabajo. La lista de asistencia, para que no tenga que hacer una. El manual original de Explora, que este es el que está utilizando el presentador prácticamente. Viene este archivo, sugerencias Pro Explora, y es cuestiones que uno considera, las vamos a mencionar hoy, pero ya lo tendría usted en un formato escrito, narrado. Te faltó la presentación, Caleb. La presentación, este es no es PowerPoint, es PDF, pero se usa a manera de presentación. Entonces viene todo como con el mismo theme. Y ya está ahí con el diseño. El video clase Explora, este video viene siendo la clase literal de Explora de principio a fin. No incluye miembros, no se crean. No incluye miembros. Viene la clase y la puede utilizar para practicar. Me ganó la risa. La puede utilizar para que tenga una idea del flow. Puede medir también pues, cuánto le duraría más o menos la clase, tenga una idea de cómo
cómo está la presentación. La interacción en los momentos, porque usted va a ver que hay momentos de preguntas y le va a ayudar bastante. Entonces, le puede servir mucho como a manera de pollo. Y ese está un poquito largo y ya hice la prueba descargándolo unos 15 minutos, a lo mucho se tarda en descargar, y funciona genial. El otro, es el que les mostré hace ratito, el video explicativo Explora, que es ese video corto que lo puede utilizar ahí para presentarlo en Facebook o aún en los servicios dominicales. Esto es como parte del material que incluye, hablamos del material que es parte de la clase, los que sean de publicidad. Hablamos también dentro de lo que incluye Explora, son las llamadas coaching, que esto es importante porque pueden surgir ciertas preguntas que, pues bien, aquí estamos para poder apoyarles con eso. Bien, dentro de las consideraciones para la implementación de Explora, número uno, que es de los más importantes, es calendarizar y es definir qué tan frecuente va a tener Explora durante el año, independientemente de cómo esté manejando sus sesiones de membresía. Y obviamente en el contexto, eso le va a ayudar mucho para que tenga una idea que voy a planear una, dos, tres, cuatro veces, no sé cuántas veces al año usted las va a planear. Entonces, una de las cosas que es importante considerar es calendarizar. Número dos, es definir el horario. No siempre el horario de Explora va a ser conveniente para uno como pastor o staff, y es más considerando el horario que se ajuste a los asistentes. Y esto es más importante porque Explora se trata de ellos, ¿verdad? Es cómo yo puedo ser empático y tratar de acomodar a que estas personas asistan y puedan explorar la membresía. Entonces, parte del horario pues va a ser algo que pueda considerar no solamente que cuántas veces o qué días, pero es que qué horario va a funcionar. Entonces, sí es importante asegurarse que el horario no sea un problema para el asistente. Lo otro, consideraciones en la implementación, pues es la promoción. Usar cualquier tipo de medio, la red social, textos, llamadas, durante el servicio dominical. eh, es importante que haga uso de todos estos medios, así como lo hemos estado utilizando en Ruta, porque Ruta es meramente discipulado, es una parte bastante activa del discipulado, pero membresía siempre da ese como que, y en la gente, que es importante que uno sea bastante claro en la manera que presenta o promociona lo que es Explora. Lo otro es el lenguaje, que hace poquito lo mencionamos, exploración. El lenguaje, cuando invitamos a personas a Explora, es importante que sea apropiado, porque desde que uno llega y le dice, oh, me encantaría que vinieras a esta clase para la membresía, y uno ya le tira la membresía, la gente escucha para que vengas y te comprometas. Porque en primer lugar, una membresía es un compromiso. Tiene una membresía en el gimnasio, sabe que se está comprometido a ir, y si ya no va, pues como quiera tiene que pagar. Una membresía en tal lugar, que si es tarjeta de crédito, ya perdió, porque si tiene una anualidad, pues ahí va. Entonces, te invito a una clase para que conozcas más de la iglesia, para que explores quiénes somos. Entonces, el vocabulario, el lenguaje es importante, y sobre todo que nosotros como líderes comencemos a adaptar ese vocabulario para que entonces nuestros líderes inmediatos lo puedan adoptar, y entonces como iglesia tenerlo de esa manera. Lo otro, como parte de la implementación, es que usted puede pedirle a los miembros que inviten a los que aún no son miembros a tomar Explora. Recuerde que la parte relacional impacta más que una persona que ya pasó por ahí y le diga, mira, yo ya fui, al principio no quise ir, pero cuando fui me di cuenta que valió la pena y me ayudó muchísimo, o qué sé yo. Ese tipo de comunicación de miembro al congregante le va a ayudar bastante, porque
más allá de esa promoción que puede ser algo indirecta de persona a persona, pues usted sabe que ayuda mucho. Bien, 1 hora antes de Explora, ¿algún voluntario que pueda leer estos bullet points, estos puntos? Tener listos las plumas, las copias de guía de exploración y otros documentos para las asistencias. Los asistentes, perdón. Tener el cuarto limpio y organizado en donde se dará la clase. Hacer las pruebas y ajustes necesarias con la computadora y proyector. Pedir a un equipo de voluntario o a un voluntario preparar galletas y jugo para los asistentes. Repasar el manual Explora. Esto es antes de Explora, 1 hora antes de Explora, y como vemos esta parte de la logística, que es bastante importante, que hagamos sentir a la persona que la estábamos esperando. Parte de lo que mencionábamos en lo que es definir los calendarios, los horarios, tal vez el horario que sea la clase va a ser que la persona va a venir así como salió del trabajo, con el sheetrock en el pelo, con la pintura en los pantalones, en la playera, con los clavos en las botas, qué sé yo, con el taladro en la mano. El que vea en el lugar listo y que no lo vea usted acomodando sillas, sudado con la corbata al revés, o con la Biblia no sé dónde en el carro porque vino de no sé qué, y que vea que usted está en la puerta esperando. La persona se va a sentir súper bien y le va a hacer sentir muy cómodo, y sobre todo pues que tenía ese sentido de hospitalidad, ¿no? Entonces, el tener todo esto preparado es bastante importante. Recuerde que la persona está explorando la membresía. Entonces, esta clase, y porque es única clase, no es como que parte 1, parte 2, va a hablar bastante en cómo usted haga sentir a la persona en referencia a lo que la persona va a decidir al final, ¿verdad? Después de Explora, ¿alguien que pueda leer esta diapositiva? Contactar a las personas que asistieron a Explora. Esta llamada es para recordarles sobre el día y hora en que se recibirá como miembro. Asegurarse de tener listos el certificado de membresía o de bautismo para el día que serán recibidas las personas como miembros. Tomar una foto con los nuevos miembros bautizados y celebrarlo en el de candidato que le hemos proporcionado, o el formato de su iglesia local use referente a miembros y bautismos. Muchas gracias. Entonces, la persona ya habrá llenado lo que es la ficha Explora, que fue esa ficha que David mencionó referente al final de la clase, si desean hacerse miembros, o la parte si incluye el bautismo. La persona ya lo llenó 1 semana antes del día en que se hará la recepción de miembros o bautismos. Usted le va a contactar para confirmar su asistencia. Recuerde que lo que hemos estado hablando sobre los recordatorios, si la persona fue movida a decidir hacerse miembro al final de la sesión, no está de más en que le eche una llamadita antes, porque cosas pueden suceder, se le puede olvidar, pudo tener dudas, que créame, una llamada puede solucionar muchas situaciones inconvenientes. Entonces, esta llamada es para recordarles sobre el día y la hora en que pues, se van a recibir como miembros. También parte después de Explora es que usted se asegure de tener listo el certificado de membresía o de bautismo. Como una nota, lo que es el certificado de membresía o de bautismo no incluye en los archivos digitales. Solo lo quiero mencionar para que no lo considere. Otro es que al terminar Explora, pues puede tomar una foto con los nuevos miembros o bautizados y lo puede celebrar si tiene un boletín en la iglesia o una tipo magazine, si tiene una marquilla, o si tiene una red social de iglesia, pues lo puede poner ahí también. Lo otro es que recuerde utilizar el archivo lista de candidatos y asistencia que se le ha proporcionado
o el formato que use su iglesia referente a nuevos miembros y bautismos. Casi cada iglesia tiene como ese librito donde registran tiene el récord, y entonces ahí es importante que eso lo mantenga, le va a evitar dolores de cabeza cuando tenga que hacer los reportes. Y esto es lo que sucede después de Explora. Entonces, como hemos mencionado, Explora es hacer miembros para un discipulado activo. Dentro de las sesiones de Explora, y la razón por la cual mencionamos un discipulado activo es porque los votos de membresía, como los expliqué en un inicio al mencionar el contenido, se presentan como expectativas. ¿Cuáles son los votos? Orar, presencia, contribuir, el testimonio, que más que verlo como you have to do this, tienes que hacerlo, esta es la expectativa porque es parte de un discipulado. No tanto porque así llegas, así eres miembro, más bien es parte de un discipulado. Entonces, hacer miembros para un discipulado activo, hacer miembros para que esas personas recuerden orar, recuerden estar presentes, contribuir y lo que son los votos de membresía, pero presentados como una expectativa. ¿Preguntas que puedan tener? En el por qué una sola sesión de 2 horas. ¿Por qué quizás no 2 sesiones de 1 hora o algo así? ¿Por qué lo planificaron así? ¿Quieres responder, David? O yo? Sí, está bien. Si evaluamos que el contexto de nuestra gente difícilmente se comprometen a un programa a largo plazo, a 5 sesiones, 4 sesiones. Y el tema de membresía es un tema que, como digo, mucha gente no está interesada, más bien, ok, estoy en esta iglesia, ¿cómo esta iglesia, qué tan relevante es esta iglesia para mí, para mi familia? Entonces, para nosotros lo más importante era que la clase de membresía no fuera una clase de discipulado en donde te enseñamos a orar, a leer la Biblia, de todo eso, ¿verdad? Para eso hay clases de discipulado, para eso tenemos ahora Explora. Por eso, al hacer el assessment, la evaluación, fue muy atractivo considerar que nuestra gente, el tiempo de nuestra gente es muy apretado, trabajan mucho, los horarios están muy limitados, que el enfoque, como digo, el enfoque no está en hacer miembros, el enfoque está en hacer discípulos. Entonces, si el enfoque está en hacer discípulos y no miembros, entonces el número de sesiones en la clase de membresía no tiene que ser tan esencial mientras que compartamos lo que ellos tienen que saber de nosotros. Al hacer el trabajo de creación del manual, pudimos hacer el esfuerzo de que todo eso pudiera caber en 2 horas, y 2 horas me refiero a que es más o menos como 1 hora y 15, 1 hora y 20 minutos de clase con preguntas dentro, que con el tiempo de preguntas y respuestas durante esa sesión de 1 hora y media de clases o 1 hora y 20 se torna casi en 2 horas por las preguntas que la gente tiene y las respuestas que uno quiera las preguntas que uno quiera responder. No vimos la necesidad, la verdad, de hacerlo por más de 2 sesiones. Lo que hacen algunas personas es, iglesias es que pueden hacer Explora una semana y luego la siguiente. O en una semana ofrecen 2 clases de Explora, 2 días de Explora. Para aquellos que no pudieron ir un día, pues puedan ir el otro, pero no es que dividan la clase de Explora en 2. Entonces, la verdad, la respuesta más corta es simplemente no vimos la necesidad de extender a tanto tiempo la clase de exploración para un visitante. Creo que un visitante no puede aguantar que le hablen de la historia de la iglesia metodista, no es como relevante para ellos, pero sí tienen que saber, ¿verdad? Entonces, tomando eso como en consideración, quisimos primero intentarlo por 2 horas y la respuesta que tuvimos al hacer Explora en 2 horas fue que a la gente le encantó, ¿no? Porque ellos prefieren que les ayudemos cómo crecer en su vida espiritual, no tanto cómo hacerse miembros, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros es importante hablar de membresía. ¿Algo que se me esté pasando, Caleb? ¿Qué crees que Pues la parte de, importante? en la práctica, estando
trabajando en esta iglesia en particular, veníamos de un programa de 5 sesiones o no sé cuántas, de 2 horas cada una, eh, con un contenido bastante pesado. Y fue más como el leer a la gente, el ver, ok, uno se emociona con la historia del metodismo, que quisiera que todo el mundo leyera los tomos de Justo González y, y aprendiera sobre Wesley y llenarlos de esta información metodista, ¿no? Wesleyana. Pero al final de cuentas, uno tiene que ser como sabio, ¿verdad? En qué tanto es importante, qué tanto necesitan ellos saber. Y por el otro lado es ver la reacción de ellos. De nada me sirve darles 5 horas de información cuando se van a ir con 5 minutos de lo que hablé. Entonces, por otro lado, fue que al ir desarrollando este material nos dimos cuenta que ese fue como el punto medio donde si le doy más, los pierdo. Si le doy menos, me va a hacer falta. Pastor Rubén. Tengo 3 preguntas. ¿Hago las 3 o nos vamos de una en una? De una en una. Ok. La primera es si se considera alguna edad para los miembros como mínimo. Hemos tenido personas que han sido adolescentes, que han dicho, yo quiero hacerme miembro. Entonces, creo que todo cae a un nivel de assessment, de ver, ok, por qué se quiere hacer miembro este adolescente y puede venir a la exploración, ¿verdad? Y si el adolescente dice, yo quiero hacerme miembro, pues, ¿qué le podemos decir, verdad? Entonces, pero sugiero que sea a partir hemos tenido adolescentes, 14, 15 años. Ok. Muy bien. La otra pregunta es relacionada porque a veces, por ejemplo, yo que vengo de la Conferencia de México, ahí hay ciertos parámetros que son muy marcados para la membresía. Yo pregunto por las condiciones de membresía. Por ejemplo, si la persona tiene que ser bautizada antes de hacerse miembro o después. Si, por ejemplo, una persona que está en unión libre, puede recibirse como miembro en plena comunión, o cosas así de ese tipo. Ya. Que yo sepa, el asunto de unión libre y todo eso no se considera acá. No tengo yo uso de razón de eso. Y en relación si tiene que ser bautizado primero o no, ustedes van al himnario metodista, ahí ya, ahí se les hace, lo que yo hago es que, tengo el de inglés, no está el de español, pero en inglés es renunciation of sin and profession of faith, la renunciación del pecado y la profesión de fe. Y son como 4 preguntas. Una de ellas es la profesión de fe, en donde se dice, confiesas a Jesucristo como tu Salvador, pones toda tu confianza en Él, en su gracia, y prometes servirle como tu Señor, bla, bla, bla. Esa es la profesión de fe. Mientras que la persona, y se toca en la clase de membresía, profesa su fe en Jesucristo, ¿verdad? Estamos bien, o sea, puede hacerse miembro. Ahora ya la persona depende si ella quiere inmediatamente bautizarse o no. Bueno, eso ya es decisión de la persona. Pero no es como un requisito antes de la membresía. No, Okay. no. La última es, explora en qué punto de la ruta recomiendas tú que lo tengamos, o si es algo muy independiente de ruta. Puede ser más estratégico, yo diría. Y creo que al momento de trabajar el calendario general de la iglesia local, uno puede visualizar hacia dónde se va moviendo la gente
porque como hablamos lo que es ruta, ya toca en sí el tema de la membresía en la parte de Explora. Y como Experiencia. experiencia, perdón. Ujú. Y como puede ser que sea un apoyo, ¿verdad? También puede ser que si usted estaba dando las clases de Explora y a la par está terminando experiencia, entonces al llegar la clase de Explora ya tuvo unos cuantos más miembros o personas a recibirse como miembros que, bueno, ya sería algo más, yo lo diría personal, dependiendo de cómo les funcione en el flow de las sesiones, porque como hablamos, va a haber gente que nunca va a ir a ruta, pero bien se pueden hacer miembros. Va a haber miembros que jamás van a ir a ruta, pero entonces usted ya ahí está teniendo esa parte que hay personas, y créame, hay personas que van a amar la iglesia y se van a poner la playera, pero jamás van a poder tener la oportunidad de a lo mejor completar toda la ruta, sobre todo hablando de los retiros, o a lo mejor se van a quedar a medias, pero eso no significa que no amen la iglesia y que no quieran estar en plena comunión con la iglesia. Entonces, creo que el ser sabios en decir, ok, ¿cuál es el mover de la iglesia? Y es acomodarlas. ¿Cuántas exploras necesito? Pues para que estas personas que no están pudiendo conectarse en ruta no se sientan como que fuera de, de la Pero iglesia. definitivamente, sí, personalmente recomendaría, si van a tener, vamos a decir, 4 exploras al año y van a tener una ruta por año, pues pongan una de esas explora en la fecha de experiencia, para que entonces digamos que venimos de retiro experiencia y 2 personas se hicieron miembros en el retiro experiencia y esa misma semana estoy dando explora, pues bueno, ya para el domingo que voy a recibir miembros, nada más voy a recibir los miembros de explora, sino también de experiencia. Entonces es bastante bonito tener un grupo más grande celebrando eso a un grupo muy pequeñito. Y ya las demás exploras los puede poner, como dice Caleb, estratégicamente, a lo mejor durante el año. Usted sabe cuándo es cuando la gente sale más de vacaciones o cuando la gente, un mes en particular que la gente no responde. Entonces sería más estratégicamente ubicar esos exploras este, durante el año. Otra cosa que hemos hecho y que hemos sugerido es parte de Explora, es cuando hacemos bautismos, hemos llegado hasta hacer renovación de votos bautismales. Y es renovar nuestro voto de membresía, prácticamente, nuestro bautismo, a través también de, ya que hay agua, ya que hay agua ahí en el edificio, pues de una vez aprovechar, ¿verdad? Entonces pueden utilizar Explora también como un llamado a la renovación también de sus votos o de su pacto bautismal. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Nosotros ya terminamos con la presentación. Antes de que olvide, Caleb, recuérdame, cuando hablamos de los votos de membresía, decimos, entonces, estas son las cosas por las que ustedes pueden orar por su iglesia, por los pastores, por los líderes, por los proyectos. Y obviamente usted como iglesia tiene que decir, este es el proyecto que estamos trabajando en este momento. Oren por este proyecto. Si usted se va a hacer miembro, esperamos usted que contribuya con sus ofrendas o diezmos. Y queremos que sirva y le pasamos entonces le llamamos, ¿cómo le llamamos, Caleb? ¿El perfil? El perfil, el perfil. Entonces en ese momento le damos una hoja en donde la persona puede marcar en qué áreas quiere servir en la iglesia, en qué áreas está dispuesta a servir en la iglesia. Contribuciones, presencia, le decimos a la persona qué grupos hay en la iglesia, los servicios, y le motivamos a que la persona realmente se conecte a un grupo pequeño o a algo que todavía no esté asistiendo regularmente. Entonces, cuando pasamos en la última parte, que son los votos de membresía, tiene un enfoque muy intencional para que la persona realmente viva ese discipulado activo a través de los 5 votos de membresía, ¿no? Y como digo, muchos de ellos terminan dándonos una hoja en donde se comprometen a servir en esta área, en esta área, en esta área,
ya que vieron el presupuesto de la iglesia, los gastos que tiene, se comprometen ahí mismo a querer apoyar a la iglesia con sus contribuciones, a orar por los proyectos de la iglesia. Entonces tiene un enfoque al final de mucho discipulado más que informativo. Y eso lo van a ver en el manual. Todo está en ese manual, que son no sé cuántas páginas, como unas 30 páginas el manual o 20 y tantas. De parte de nosotros, eso es todo. ¿Alguien que desee tomar el paso de hacerse miembro? Gracias por el tiempo y la exposición. Es decir, básicamente una vez que toman este curso y deciden ser miembros, las personas, suponiendo que alguna iglesia decida hacerlo antes de que la persona sea bautizada, estamos hablando de que ese entonces es el componente que le permite a esa persona comenzar a tener los beneficios de ser miembro, y que quizás eso sea un elemento importante a incluir dentro de este proceso, y es el hablarle acerca de los beneficios de una persona que es miembro, en el sentido de la participación, porque una de las tendencias que tenemos, no sé si es el caso de allá de las otras iglesias, pero una de las tendencias que tenemos es que como no somos iglesias pequeñas, pues muchas veces las personas, especialmente aquellas que ya vienen caminando con nosotros en la fe por algún tiempo, o aquellas personas que vienen de otras congregaciones y ya tienen un poco más de conocimiento, de conexión con la fe y conocimiento de la Biblia y cosas así, pues que tienen un poco más de solidez en su fe, pues comienzan a tener cierto nivel de participación. Oh, sí. Pero me refiero a los cultos, en sentido general, en la alabanza o en los cultos o en lecturas bíblicas o en cosas como esa. Y que quizás una vez que uno establezca un método oficial en la iglesia, eso puede también ser, no sé si sea saludable, como una condicional para que las personas Sí. puedan tener una participación más activa Sí. en lo que es la iglesia, formar parte de determinadas responsabilidades en la iglesia, de liderazgo, o el comenzar a participar en diferentes áreas de servicio en la iglesia. ¿Qué piensas? Sí. ¿Pudiera esto o debería ser esto una condicional? Sí. Sí, no, definitivamente. Yo sugiero que no importa en qué área la persona va a servir, la persona tiene que primero ser miembro, ¿verdad? Puede ayudar como voluntario en algo, a lo mejor, no sé, si vamos a meter galletitas en bolsas para darle a la gente, pero cuando son responsabilidades ya más regulares y que está siendo pública la persona, definitivamente tiene que ser ya un condicional en el que si tú quieres servir en una de esas áreas ya más oficiales, tienes que ser miembro. Y número dos, si yo me quiero bautizar, en lugar de sentarme y hablar del bautismo, primero es que, bueno, que caiga en esta clase de Explora, porque ahí se le va a hablar del bautismo también. Definitivamente se le va a hablar del bautismo, pero también que formalice su deseo, no nada más de ser bautizado, pero de ser alimentado en su fe a través de la membresía en esa iglesia local. Definitivamente pueden usar Explora como ese carril, ¿verdad? Para canalizar a la gente que quiera bautizarse y a la gente que quiera tomar una posición de servicio en la iglesia local. Sí, Pastor Rubén. ¿Hay no sé, algún libro, algún material, algo en la disciplina que hable de los beneficios o privilegios de ser miembro de la Iglesia Metodista? No que yo sepa. La disciplina menciona que, bueno, hasta donde yo recuerdo, ahora no sabría dónde, pero la disciplina menciona que, por ejemplo, para participar en las conferencias anuales hay que ser miembro sí. de la iglesia. Para participar en la toma de decisiones de las conferencias locales, también hay que ser miembro de la iglesia. Es decir, una persona que esté en la condición de visita pudiera tener voz, pero no voto.
Entonces, no sé si se van a tomar decisiones en la iglesia de, no sé, ponerle el nombre a la iglesia o no sé, no. Sí, sí, y son más como decisiones, ajá. Sí. Son más como decisiones, son más como decisiones que afectan en ese sentido a nivel local, pero híjole, o sea, Pero que tiene una profundidad teológica, es decir, que Bueno, en este sentido. sí, el asunto es, no sé, si no existe, yo creo que deberíamos de trabajar en eso porque yo creo que sí sería bueno incluso a explorar un poquito sobre los beneficios o de ser miembro, porque si hablamos de estas son las 5 responsabilidades, pero no hablamos de beneficios. Y sí, yo sé que para ir a la conferencia anual, para tomar todos esos, pero si tú les dices eso, como que se van a quedar así como que... Sí, Sí, sí. no es ¿Eso qué? relevante. No es relevante. Exacto. Pero si es algo más, mira, si eres miembro de la iglesia, tienes el apoyo en estos aspectos de la Sí, iglesia. personalmente lo que menciono, pastor, es más que nada la cobertura. Eso es lo que, y he comentado esto, ¿ok? Y puede sonar a lo mejor no pastoral, pero esto es lo que yo he dicho. He dicho, imaginémonos que tengo la mañana libre del lunes y de repente me llama un visitante o alguien de la comunidad que está visitando la iglesia y me dice que necesita hablar conmigo el día de hoy en la mañana. Pero en ese momento un miembro se comunica conmigo y me dice, pastor, me urge hablar con usted en esta mañana. ¿A quién creen ustedes que voy a darle la prioridad? Miembro. Pues al miembro, ¿verdad? No quiere decir que sea malo, es simplemente que el miembro hizo un compromiso y yo soy su pastor. Entonces hay una cobertura pastoral que me compromete a mí y a la iglesia a ver por el miembro. Ahora, imaginémonos que hay una necesidad de un individuo en la iglesia. Se le quemó su casa y no tiene dónde, no sé, dónde vivir y la persona tiene que buscar al menos hospedaje en algún hotel, etcétera. Si es alguien visitante que está llegando a la iglesia y también tenemos un miembro que le está pasando lo mismo, pues como iglesia tenemos el compromiso de ver por el miembro y apoyarlo en esa necesidad, ¿verdad? Y ya si después nos queda finanzas o apoyo para ayudar al visitante, pues vamos a ayudar al visitante. Entonces, la manera que a mí me gusta manejar esto es más la cobertura pastoral y congregacional que se le da a esa persona, ¿verdad? En el que no está caminando sola, sino que tiene un pastor que está caminando con esa persona y también tiene una congregación que está apoyando, la verdad, en la necesidad. Cosa que un visitante regular no va a tener todavía, no va a tener esa cobertura. Sí. Y si Es puedo agregar bíblico, algo ¿verdad? ahí. Primero los de casa y luego los demás. ¿Sí, Caleb? Sí, y solo agregar una cosa como quién va primero, más allá de decir a quién voy a escoger, ¿verdad? No es Sí, como decir sí. de los dos voy a escogerme a escoger a ti, es de los dos voy a empezar contigo y después con usted, que ha sido visitante por tiempo, qué sé yo. Sí, por la Porque relación se puede, mutua. porque se puede tomar a después a mala fama, ¿no? Como decir, ok, ahora me estás vendiendo el ministerio, como, ¿verdad? Y creo que en esa parte hay que ser cuidadoso. Inclusive yo siempre considero eso al hacer mención sobre la cuestión conferencial, porque después esta cuestión de jerarquía se puede tomar como autoridad y poder, y entonces ¿qué dice Jesús sobre la membresía? Y todo ese tipo de cuestiones que se pueden levantar, que en lugar de ser de beneficio, ya estoy creando ahí ese conflicto. Creo que la mejor manera de presentarlo es el, el, por responsabilidad mutua, ¿verdad? Esa responsabilidad mutua de decir, yo soy miembro de esta iglesia y el pastor tiene un compromiso también así conmigo, más allá de ponerlo como quién va primero, quiénes son dignos, quiénes no son. Lo pongo de una manera exagerada, ¿verdad? Pero pensando en que hay personas que lo van a poder distorsionar un poco o verlo de una manera
pues sí, celosa, por decirlo así. Y que también, basado en eso que tú dices, también me recordaba a mi esposa que cuando uno presenta a las personas para ser miembro, pues también hay un nivel de compromiso, de respuesta por parte de la congregación Exacto. con la persona que se hace miembro. Es decir, ya no es solamente de ellos hacia nosotros en el área del servicio y testimonio y todo lo demás, sino también de parte de la congregación. Es decir, que como iglesia tenemos un nivel de responsabilidad con ellos. Y pienso que pudiera ser saludable. Pudiera estar equivocado, pero pienso que podría ser saludable también que eso sea uno de los elementos condicionales para que las personas pudieran involucrarse, sí, en determinadas posiciones, especialmente si son regulares y públicas y cosas como esta, como la alabanza o predicar o el que formen parte del grupo de líderes y cosas como esta. Pero sería bueno seguir profundizando en cómo pudiéramos también presentar este asunto, porque podría malinterpretarse. Y Sí. algo que también mencionamos al hacer la publicar de una manera o al llevar la sesión Explora, que creo lo van a encontrar, es que la gente se va a dar cuenta que muchos de ellos ya están haciendo lo que hace un miembro y lo único que les falta es formalizarlo. Y muchos se van a dar cuenta de eso. Y pues por un lado, creo que no está de más mencionarles que uno como pastor tiene que dar un reporte porque miden su labor pastoral, su trabajo, y parte de eso es manifestado en números a través de la membresía. Y de una manera la gente es sensible a eso y entiende, ok, no se trata del número, sino que por un lado es parte de la iglesia en cómo se maneja, y entienden que pues ya muchos de ellos están viviendo los votos y las membresías, que pues que más falta más que formalizarlo, muy sencillo, pero hace un impacto muy importante. Entonces, hay tres, solo para que lo consideren, en el himnario metodista deben de encontrar al menos este proceso, o 4, perdón. Este es el orden. Número 1, cuando usted trae a la gente que va a ser recibida como miembro y va a ser bautizada, los para al frente, ¿verdad? Los presenta uno por uno. Tenemos a fulanito que va a recibirse como miembro, fulanita que se va a bautizar, bla, bla. Después proceden a hacer las preguntas de renunciación de pecado y profesión de fe, las 4 preguntas. Después de eso, de proceder con las preguntas, bautiza a los que van a ser bautizados. Primero tienen que entrar en comunión con la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, y luego después de bautizar a esas personas, procede con la membresía, con las preguntas de membresía, ¿ok? Sigan el orden que está en el himnario metodista. Y regresando a la pregunta sobre el beneficio, esa misma orden, las preguntas de membresía, hay una sección en donde dice: miembros de esta casa de Dios, les entrego a estas personas para que los amen y cuiden. Haz todo lo posible para que incrementes la fe de ellos, confirmes su esperanza y los perfecciones en su amor. Esta es la versión en inglés. La versión en español es diferente, pero ahí encontramos algunos aspectos que la iglesia se compromete, o los beneficios, por así decirlo, ¿verdad? De la iglesia, de la congregación hacia los nuevos miembros. Y regresando a la pregunta sobre los beneficios, es la cobertura pastoral y la cobertura congregacional que podemos ver ahí, ¿no? Así que ese es el orden que sugerimos que puedan seguir de acuerdo al himnario metodista, ¿no? Cuando hay gente candidatos al bautismo y a membresía. Yo siempre había entendido que primero iba el bautismo y después la membresía, porque así se hacía en Cuba. Y Sí, porque aún las personas que, y aquí también, aún las personas que son bautizados, son hechos miembros de adultos, pues muchos de ellos sencillamente ya lo que fueron fue bautizados, unos de niños y otros pues un poquito antes de haber sido miembros, porque no sé, esa ha sido un poco la tradición.
el orden No, en que se ha hecho de manera tradicional. al menos y ese es el orden, de acuerdo al himnario metodista. Es Sí. primero el bautismo y luego la membresía. Con adultos, ¿verdad? Con adultos. Bautismo de creyentes. Bueno. Espero que haya servido esta información de Explora. Esta es como una idea general sobre Explora, lo que involucra, lo que significa para la iglesia. Lo importante, la razón por la cual estamos hablando de Explora en este punto del proceso es porque para nosotros es parte de esta fase de discipulado. No estamos aquí para ser miembros. Estamos en la Tierra, en el planeta Tierra, para ser discípulos. A través, en este caso, de la membresía. Entonces, este material ha sido diseñado con ese propósito. Y bueno, vamos a continuar nuestra conversación para poder finalmente hacerles llegar todos estos documentos y que ustedes puedan proceder en presentar Explora en sus propias iglesias. Pues muchas gracias, David y Caleb. No sé si hay alguna otra pregunta por Puedo parte decir de... gracias. Con gusto.